Sí, hablábamos, señor Toscana, Del dinero. de la intervención gubernamental que merma toda actividad económica. Ajá. Grecia padece mucha intervención gubernamental, mucho peor que la de México. Son más tirados. Ahora, ¿cómo está afectando Turquía? Porque Turquía quiere entrar al mercado común europeo, pero ahora no lo van a dejar entrar. Bueno, Grecia está en medio físicamente. sí, pero Turquía no solo tiene un problema político, tiene un problema económico y un problema cultural. Pero sí, Turquía es un... Yo iría a vivir a Turquía con los ojos cerrados. Sí, ahora está inclusive mucho más barato que Grecia. Fíjate. El turismo de altura. Y hay más que ver en Turquía que en Grecia. En Grecia lo que ves ya lo conocemos todos desde que abrimos los ojos. Parte del imperio helénico, ¿no? Ajá, bueno, pero el asunto es que... Nada más que en Turquía han pasado todas las civilizaciones del mundo. Por supuesto. Hay ruinas por todos lados. De todos los colores. ¿De qué quieres? Un poquito lo que hay en España. ¿De qué quieres? Ruinas romanas, fenicias, lo que quieras. Pero aparte, señor Toscana, la lira turca vale 3 cacahuates. O sea, cualquier turcos, turista, ¿no?, llega a Turquía a hacer lo que le dé la gana. Pues es parte del atractivo, bueno, ¿no? Y hay mucho que ver ahí. Y ahora con los euros que tiene caros Grecia y con la crisis que trae, la gente, el turismo de altura que llegaba a Grecia en el verano, que es el turismo del norte de Europa, pues todos están yendo a Turquía. Pues sí. Está abandonado el turismo en Grecia, ¿no? Sí. No, además te da miedo andar en un país que está en crisis, así no sabes qué va a pasar, ¿no? En fin, el año pasado, nada más para que se den una idea de lo que es la intervención gubernamental en la vida pública de un país, en la vida económica. La vida económica, que además se refleja en todo, ¿eh? Grecia ocupó el puesto número 100 del ranking mundial en la facilidad para hacer negocios. ¿Y nosotros en qué número? México ocupa el puesto número 39. Estamos a la mitad de la... Y aquí nos quejamos, ¿eh? Sí, es bastante. Bueno, en Grecia no se mueve una mosca sin que el gobierno lo sepa. ¿Será como Cuba una cosa así? No, a Cuba es mucho peor. Bueno, ahí 100%. No, ahí es al 100%. Ahí no hay nada que hacer. Lo van a cambiar rapidísimo. Antes de un año ahí está totalmente distinto. Los que quieran ver lo que es Castro, váyanse ahorita. En un año no lo reconocemos a Cuba, ¿eh? Pues sí. Es un viaje de despedida de lo que fue un sueño sangriento, mortal, absolutamente estúpido, porque van a regresar a lo mismo y peor de lo que este señor proclamaba que iba a quitar. Yo creo que va a haber una Cuba muy moderna, muy educada, tremendamente, con servicios médicos de primera. De primera, la gente dispuesta. Y la gente está de lo más emocionada por salir adelante con su propio esfuerzo sin salir de Cuba, y se van a hinchar de dinero. Se van a ganar muy bien. Independientemente del turismo, van a llegar fábricas, va a llegar de todo ahí. Mucho. Bueno, aparte la gente era muy industriosa en Cuba. Había fábricas de cualquier cantidad de cosas. Sí, ¿no? señor. Y la agricultura era un emporio. Era muy buena la agricultura. Hasta que la agarró el gobierno. Bueno, el truco era el azúcar. Eran sus 4, 5, 6 Pero había millones muchas cosas. El café cubano es muy famoso. Pero lo acabó el Fidel. Sí. Lo arrancó. Así de fácil. No le gustó. Dijo, aquí, ¿por qué va a haber café en Cuba? Y arrancó todo el café de Cuba. Pues el café cubano es de extraordinaria calidad, según me dicen. Yo nunca lo he probado, pero es un café muy fuerte. Y además es el proceso de cómo lo hacen. Ahí no toman lo que estamos tomando de lo clásico, hemos hablado aquí mucho, era tomarlo muchito, un poquito a la italiana, un poquito a lo turco, un trago de café. Muy expreso, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo está Y lo tomabas en la calle, en todos lados, te vendían un cucuruchito de café. Una tacita pequeña. Sí, le decían un buchito. Un sorbo. Ándale, un buchito, uno de café. Valía 1 centavo, 5 centavos, medio kilo, le dicen, a los centavos le dicen kilos, ¿no? Realmente era agradable. En todos lados había una señora, como aquí vendiendo pepitas, por decir algo. Allá todo el mundo vendía café. En todo el mundo vendía. Y todo el mundo pasaba sin discriminación de personalidad ni de dinero. No, tomabas. Tomar café. Yo conocí Cuba a los 17 años. Vivía yo en Tulancingo y fuimos a Cuba. Y luego estuve yendo, les he contado con Hasta que lo corrieron, ¿no? No, eso fue ya mucho después. Me corrieron en el año 73, de fea manera. Pero antes, con el bloqueo, les he contado cómo estuvo la pelea, ¿no? Salíamos de Tuxpan y de Progreso con los barcos a media llenados de arroz y de frijoles, garbanzos, todo lo que había. Yo me eché más de 9, 10 viajes para allá. La idea era llevar el barco, bajar en el puerto y en dólares americanos o canadienses pagaban de contado. Y te regresabas, todavía había vuelos de Cubana de Aviación y de Mexicana de Aviación, te regresabas en el primero para regresar en el siguiente viaje. Aquí lo organizaba, tenía la concesión en Tuxpan, Miguel Basáñez Orcine. Les he contado, este señor fue el presidente municipal de Tuxpan
cuando le llegó la orden de la presidencia de la República para darle todas las facilidades a Fidel Castro. Fidel con el tiempo le dio un pasaporte diplomático que le renovó hasta la muerte de Miguel. Me enteré la semana pasada, estábamos hablando de la primera semana de julio, en Santiago, en Cuautepec, entrenó Fidel Castro. Ahí estuvieron. A un ladito de Tulancingo. A un ladito de Tulancingo, ahí estuvieron. En la tierra del Piojo Herrera. Ahí mero. Y se dormían en Tulancingo, en un hotel que todavía está, en la calle 21 de marzo, un hotel de medio pelo, en aquellos días más de pelo que de medio, da mucha farlote, y estuvieron ahí. Esta semana me voy a enterar exactamente cuánto tiempo y con quién estuvieron. Hay gente que los trató muchísimo y sabían a dónde iban, no había nada secreto. Y andaban ahí en Cuautepec entrenando. Había muy buenos lugares ahí para practicar y todo, ¿no? Todo era campestre. Pero hacían tácticas de tiro y tácticas de rapel y cosas por el estilo, ¿no? De andar de montaña, ¿no? De montaña, sí es lo que hacían ahí, nada estrafalario. La gente los ve y dicen bola de locos, más que nada de condición física, ¿no? Sí, la gente que los vio no les daba ninguna importancia. Pero sí, dicen, vivieron en este hotel y todo, y aquí muchos. Es más, mucha gente los vio tomando café en el pueblo, ¿no? Y te digo, en Santiago, ahí están. Me enteré apenas ahora, fíjate. En esos días yo vivía en Tulancingo, en esa época. En 56. 56, sí. Yo andaba por ahí, entonces ahí andaba, ¿no? Siempre me equivoco con la fecha. Sí. Confundo la salida de con México, la llegada ya. Con el triunfo de la revolución. Sí, o sea, aquí fueron 2 años y medio lo que anduvieron dando lata y ya se fueron, ¿no? Entonces aquello de que aquí entrenaban en Villajuárez no es cierto. Aquí pasaban porque era el único hotel para parar, ¿no? De hecho, había varios grupos. Alguno, como dice usted, estuvo en Tulancingo, en Cuautepec. Sí. Aquí en Jicotepec, en mi ranchito, rentaban 2 habitaciones y se fueron turnando. Sí. Pero había gente en Ciudad Victoria, había gente en Altamira, había gente en Tampico. En total subieron 80. Había gente en Tuxpan y también en Poza Rica. También, pues sí, pues si se fijan. Y al final línea, se subieron al barco 80 y pico personas. Exacto, iban hundiendo por el sobrepeso de la chacha. Pero ¿no? Parecía trajinera. Formaban grupitos de 6, 8 en cada localidad para no llamar la atención. Así es. Eso es todo. Pero otra cosa, ¿no? Bueno. Que almacenaban armas aquí, eso mentira totalmente, ¿no? Grecia fue el país de la Unión Europea que más aumentó su gasto público real. Lo aumentaron 80% entre 1996 y 2008. Con dinero prestado. Con dinero prestado. Los despilfarraron. Sí, señor. Ah, bueno. Algo me recuerda, Algo recuerda, México, no en esos extremos, pero sí. La deuda pública total en el año 2011, nada más, fue 400% superior a sus ingresos fiscales. Ah, caray. Aquí nunca hemos llegado a tanto, ¿no? Pues no, cuando mucho el déficit fiscal ha aumentado en un 15%, más algún préstamo que van a pedir por ahí, que ahora lo hacen muy frecuentemente, de 1,000 millones de euros y etcétera, ¿no? Pero luego se los dan condicionados a, ¿cómo le llaman? Créditos atados. Pido 1,000 millones de pesos, pero es para comprar tal cosa, ¿no? Entonces, te dan el dinero, te dan la liquidez. 1,000 millones de euros. ¿Te dan el dinero? Pues ¿O tienes derechos de giro para quitarlo o gastarlo en el país que te lo da? Pues yo recuerdo la visita que hizo Videgaray a Inglaterra, que fue muy sonada, ahora que fue el presidente allá a la visita de Estado con la reina y todo. Ajá. Pues el que más lució fue Videgaray porque fue el que se reunió con la prensa, ni siquiera el presidente. No, nada, no. Sí, fue el que iba lo que iba. Y entonces ¿no? él fue a negociar un empréstito de 1,000 millones de libras esterlinas, no euros, perdón. Libras, euros. Y se las prestaron inmediatamente. A ver. A pagar a 100 años, además. Sí, pues nunca. En lo que a mí me ha tocado vivir, el gobierno nos compraba mucha maquinaria. Entonces hablábamos de dinero. Y te decían, bueno, ¿qué vas a comprar? Bueno, necesitamos tractores para el sureste, necesitamos trilladoras, se hacían paquetes gigantescos. Y gigantescos, te voy a decir, 200 tractores de un tipo, 212 buggies, 300 trilladoras, que se entregaban en 1 año, 2 años, ¿no? Pero no nos daban el dinero. No nos daban el dinero. Nos daban derechos especiales de giro sobre bancos suizos. Entonces, ibas tú con el cliente, con el fabricante, había que tratar directamente con el fabricante. A mí me tocaba tratar en Inglaterra los Massey Ferguson, ahí está la fábrica, unas cosas en Estados Unidos, los buggies, los suecos, para sacar arroz, las máquinas
McCormick en Italia, las Fiat Allison en Italia. Sí, porque las McCormick son americanas. Gringas, son gringas, ¿no? Son los Fiat Allison. Una combinación extraordinaria que hicieron ahí. Entonces, fíjate cómo salía la lana. Nosotros decíamos, ya se hizo el contrato, por tantas máquinas las entregan en tanto. Tú, Suiza, págale al señor aquel. Mi función era ir con el distribuidor, con el fabricante, decirle, a esa máquina que vale 100 pesos no le podemos cambiar el precio. Entonces quítale estas piezas para que baje, pero la vas a facturar y la diferencia me la das en efectivo de tu chequera. Cuando él cobraba, de la lana del señor, de ahí venía el dinero para repartirlo, las utilidades, y salía vía para el mantenimiento del equipo en el extranjero, su respaldo de maquinaria. Ya la justificación la dábamos completo, pero la mordida que había que dar para los que hacían el pedido en las secretarías de Estado, que era FIMAYA, FICORCA, bueno, ¿para qué te cuento todos los fideicomisos? Banco de Comercio, Banco Agrícola y Ganadero, todos esos del gobierno. Hasta la fecha, señor. Ajá. Pero así es como venía el dinero, o sea, no nos daban el dinero. Y decías, se gastaron, efectivamente nos gastamos 300, 400 millones de pesos aquí, 500 millones allá, y había quien compraba muchas más cosas, ¿no? Una vez tenía una, se llamaba el señor Méndez, Gustavo Méndez me parece que era el nombre de él, tenía la concesión de vender las refacciones para todos los ferrocarriles de México. Las tuvo hasta que se murió de chochito, 90 y tantos años el señor ese, ¿no? Decías, ¿de qué vive el señor? Bueno, los ferrocarriles todavía eran totalmente del gobierno y todas las máquinas gringas, ¿no? Entonces cualquier máquina, diésel, cualquier cosa, tenía que comprarse al señor Méndez. Las refacciones eran con él, ¿no? Con él, a muy buen precio y todo, pero el señor vivía como rey, ¿no? Bueno, de una cosa increíble, ¿no? Una cosa increíble en lo que vivían. Digamos que es un monopolio cautivo. Entonces a lo mejor van a Inglaterra y dicen, oye, Inglaterra, dame 1,000 millones de libras, pero no te dan, sino ¿cuál es el negocio del país? Te los dan atados, te los vas a gastar. Inglaterra nos vende muchas materias primas para medicina, muchas patentes, refacciones para carros, muchísimas cosas, ¿no? Para aviones, los motores Rolls Royce. Entonces es como si te dieran dinero. Tú traes aquí y lo conviertes con el proveedor, ¿no? Sí, bueno, eso lo hacían mucho aquí los alemanes, ¿no? Mucho. Sí. No es trueque. El trueque fue lo que hizo Martin Giuseppe con el café para tener divisas, ¿no? Vas y te dices, oye, me dieron $1,000 millones. Bueno, sí, pero los vas a comprar de tal cosa, ¿no? Si vas a ir a... Bueno, hasta vodka te vendían. En la época de Luis Echeverría se le compró vodka Viborova a Polonia, pero por barcos enteros, ¿no? Sí. Fue cuando se puso de moda aquí el Viborova. Pero fíjate lo que es la maldad cuando tienes el poder y lo quieres hacer bien. El vodka Viborova, nada más lo conocía su mamá y el que lo había... acuérdense que las botellas eran una verdadera vergüenza, las etiquetas venían todas rayadas, dadas al diablo. Bueno, los señores que se llamaba Rodolfo Echeverría Ruiz, más conocida como Rodolfo Landa, porque le daba por ser artista, pero ya cuando estuvo el hermano ya no era artista, ya era un funcionario de altos vuelos. Entonces alguien le dijo, oye, pues vamos a traer negocio de vinos. Fíjate lo que hacían, iban y compraban a precio de barco, un barco entero de Vivarova. Cuando llegaba a Veracruz lo denunciaban que ese barco no tenía permiso de importación, no había tratado de libre comercio con nada. Los tratados empezaron con este niño Salinas de Gortari, o sea, 3 gobiernos antes, en pleno Echeverriato. Llegaba a Veracruz, porque era donde llegaban los puertos de Polonia, un barco de 50,000 cajas de Viborova. Como no traía permiso, el barco automáticamente lo pasaban a un muelle fiscal y la mercancía quedaba decomisada. Entonces automáticamente la bajaban y la ponían en una bodega. Esa bodega era del gobierno y de ahí la traían a México, a los almacenes nacionales de depósito. Muchos de ellos están en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya que estaba ahí, la mercancía entraba en remate, la remataba el propio gobierno. Y la compraba el hermano de Echeverría. Y entonces le ponían lo que se llama un marbete. Entonces llegaba Rodolfo Echeverría, compraba el remate del vodka Viborova, y como él no tenía ninguna distribución, le decía a su gran amigo Antonio Aricia Cabanillas, Pedro Domecq, México, por favor, vende mi vodka. Muéveme las 50,000 cajas, ¿no? Y así las vendieron. Lo hicieron durante 6 años. Esos son negocios de cuates, ¿no? Ajá. Fíjate dónde estaba el truco. La habían comprado
en efectivo en aquellos días en Polonia, todavía estaban sobre la pata de los rusos, ¿no? La compraron de remate, sí, pero con dólares. El zloty polaco no valía nada. Ajá. El flete, pues venía de mayoreo, grandísimo, o sea, regalado. En Veracruz ya estaban ahorrando desde el desembarco y el almacenaje. Sí, lo hacía el gobierno. El transporte a México lo hacía así porque era de descuento. La marbetación, la fiscalización. También. Entonces el señor llegaba y una botella le salía a lo mejor ya puesta en México con todo y de impuestos en 30 pesos. Y a lo mejor la vendían en 300, ¿no? O más. Esos son negocios. Lo demás es... Además, el señor Echeverría no se movía. Como dice Denise Dresser, ese es capitalismo de cuates, ¿no? Eso sí. No había que ir a... Todo esa maniobra lo organizaba Pedro Domeca. Y lo hacían, después lo fui sabiendo, con varias marcas. Lo hacían con Habana Club. Ah, sí. Aquí la competencia era una empresa muy... Bacardí, con un señor extraordinario, Enrique Robles León, Fuentes León, un personaje de Robles León. Fue el que hizo Bacardí en México. Bacardí era una de tantas marcas, ¿no? En México. En el escaño era en ventas 6 o 7 lugares. La agarró este señor y la puso en el primer lugar. Pero en eso viene la Revolución Cubana y ya no había Bacardí, fue de Puerto Rico, luego en Miami, luego estaba hecho por todo el mundo, hasta en Estados Unidos. Y entonces no teníamos trato con Cuba, entonces el propio gobierno empezó a hacer ese tráfico con, acuérdense, el Habana Club, el Matusalén, varios, pero lo traían en las mismas condiciones. Tráetelo, lo decomisamos, lo pasamos. Llegaba a la tienda marbetado, pero ya todo México había pagado el flete, el transporte, las multas, todo. Desde el flete, fíjate. Subsidiado, ¿no? Totalmente. Sí, no, era mercancía del gobierno. El gobierno, ¿para qué quiere 50,000 cajas de vodka Vigoró? Hay que venderlas, y hay que venderlas de remate. Entonces, el único postor... Rodolfo Landa, o sea, ¿no? Sí, se iba, los remates entran 1 o 2, 3 posturas, ¿no? Y como nadie levantaba la mano... a la gente que Rodolfo Echeverría era hermano del presidente Luis Echeverría. Sí. Su nombre artístico, porque era actor del cine. Ya lo dije yo al empezar, era Rodolfo Landa. Muy malo como artista, pero qué necio, insistía, desgraciado. Muy parecido físicamente a Luis Echeverría. Era muy moreno este hombre. Muy parecido. Sí, más chaparrito tal vez. Y se murió en Nueva York en un piso... Probablemente lo conozca René Torres, el lugar donde vivió, donde se murió Rodolfo. Cuando se fue de aquí ya aburrido de su hermano y de todo lo que pasaba, se fue a vivir a Nueva York, tal vez uno de los mejores departamentos de Nueva York. La Quinta Avenida, ¿no? Pues no sé si en la Quinta o en la Primera, pero... Con vista al Parque Central. Sí, todo, mientras no tengas la vista al Parque Central, estás en Lagunilla, ¿no? En Tlatelolco, en el edificio de Ruido. Si no vives con vista al Parque Central, no eres nadie. No estás en Nueva York. Sí. O sea, eres uno de tantos, ¿no? Es del Bronx o de Brooklyn o de Harlem, ¿no? O de Coney Island, una cosa así. Esos son los negocios de Estado, y de esos que no habrá, Los que hacía Juan González, les conté uno, cuando se metió al negocio de los camiones, es una obra de arte, ¿no? Él se dio el crédito, va y pide una fianza de 300 camiones, dijeron, se burlaron de él, dice, ¿quién los va a pagar? Los voy a pagar yo, ¿por qué? Yo soy el secretario de la CONASUPO y aquí está mi contrato, mira. Y yo me vendo a mí mismo el contrato del maíz, y se lo dieron, man. Y ahí empezó. El petróleo llegó a tener 1,500 pipas transportando petróleo. No sé cuántas tenga el imperio ese, si siga o no siga. Pues creo que ya no, la empresa ya cambió de manos. Hay mejores ¿no? negocios sí, ya, ¿no? Sí, ahora están regresando a cargar el petróleo por camiones otra vuelta para evitar los robos. Va a volver a hacer negocio. Pues sí, pero es costosísimo mover las cosas por rueda, ¿no? Eso se hace donde no hay otra. Ahora también están instalando cientos de kilómetros de oleoductos y de gasoductos por todo el país. Por todo el país. Sí, para llevar la mercancía. Lo que sí está comprobado es que se lo roban de acuerdo con gente que sabe robárselo. Sí, porque hay una tecnología especial para perforar las tuberías. Hay quien acusa ya directamente a Romero de Champs, que sabe perfectamente bien. Cualquier funcionario honesto de Pemex te puede decir... Ese lugar, nada más lo saben los que saben dónde picar para que sea rentable. Si no, va uno a picar y te vuelas, ¿no? Desapareces. Es que no cualquiera perfora un no. Porque es extremadamente peligroso. No, y es muy volátil. ¿Quién te lo hace? Eso el que sabe. Entonces la perforación requiere de una maquinaria especial. Ajá. Y a los que se roban les avisan a qué horas hay flujo de petróleo en el camino. Bueno. Y seguramente dan mochada y todo es un negocio mafioso. Claro. Así funciona. Sí. A los gasolineros les llegan los camiones mermados, ya un día que te platiquen los que saben de eso. Bueno, cosas de risa loca,
Hay una empresa italiana que se dedica a robarse información del mundo entero, ya sabías, ¿no? Los hackers. Hacking Team. Sí, lo acabo de leer hace un rato. No tiene vergüenza eso, ¿eh? Esa empresa se dedica abiertamente, se anuncia a robarte. Te dice, ¿dónde quieres robarte? ¿Qué quieres robarte? ¿De qué empresa? ¿De qué gobierno? ¿Qué quieres saber tú de particular a particular? Y te dan el servicio. Resulta que a esa empresa de ladrones de tecnología, de cibernéticos, les cayeron unos rateros cibernéticos. O sea, ladrón robando a ladrón. Pero lo interesante... Destaparon la lista de clientes. ¿Qué fue lo que se robaron? La lista de clientes. Y los contratos. Ahí está México, ¿eh? No, y está el gobierno del estado de Puebla. Claro, el de Puebla. Y el del estado de México, sí. Y el de Campeche, y el de Querétaro. ¿Y qué espían? ¿O el CISEN. Se va a saber, ¿eh? El CISEN. Sí. La policía, la AFI. Todos, sí. Está todos la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano. Bueno, y muchas empresas particulares. Vergonzoso. No, pues fíjate, roban al ladrón y se aparece como robar a Alibaba, ¿no? Sí. Porque la mayoría de los países del mundo no hay legislación antirrobo cibernético. No saben qué hacer, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Tú sabes el cuento de Alibaba, el completo? ¿Y los 40 ladrones? Sí, Alibaba no era ladrón. No, eran los 40 ladrones. Eran los 40 ladrones. Él fue el que le tocó ver Abracadabra, ¿no? O Ábrete Sésamo, ¿cuál era? Ábrete Sésamo, ¿no? O Abracadabra. Abracadabra es el que gritaba el borrachito, ¿no? El borrachito, abre. Este señor, en el cuento original, que existe ese cuento, no deja de ser cuento, Alibaba regresó. ¿De las 1001 noches? ¿Eh? Es de las 1001 noches. Él llegaba... Se iban los ladrones, aprendió la clave y se metió a robar a los ladrones. Cuando los ladrones regresan, le hicieron al detective privado, al cielo Holmes, dice, ¿dónde está el dinero? Y que lo van viendo que este desgraciado de ser pastor era el más rico del pueblo. Dije, ¿de dónde se hizo mulas Petra, no? Y que le ponen en toda su maraca, mano. Esa es la historia completa de Alibaba. Pero Alibaba no era el ladrón, era después de él. Ya nos vamos a otra vuelta. Por eso de ahí salió lo de ladrón que roba ladrón. Ajá, 100 años. Bueno, pero eso es bíblico más bien, ¿no? Pues yo no, hace mucho que no leo la Biblia. Pero sí, hay que averiguar. Bueno, a ver si le suena esto. Ya que nos fuéramos, ¿no? Vamos a un corte, regresamos. Nos regresamos.